En estos últimos años hemos visto juegos triunfar o ser auténticos fracasos, pero ¿qué hay de esos juegos que fueron anunciados y nunca vieron la luz? Empezando por Agent, un juego anunciado en 2009 por nada más y nada menos que Rockstar Games, como una exclusiva para PlayStation 3. Se suponía que iba a ser un thriller de espionaje ambientado en la Guerra Fría, con sigilo, acción y una historia de intriga internacional, y olía un poco a Metal Gear. Este prometía un mundo abierto con mecánicas innovadoras, pero después de su anuncio, la información sobre el proyecto se volvió prácticamente inexistente. A lo largo de los años, el juego aparecía ocasionalmente en registros de marcas, lo que hacía pensar que aún estaba en desarrollo. Sin embargo, Rockstar nunca volvió a mostrar material ni dar actualizaciones concretas. En 2018, la compañía finalmente dejó expirar la marca registrada, confirmando de manera silenciosa que el juego estaba cancelado. Y este me duele mucho, Scalebound, un ambicioso RPG de acción desarrollado por Platinum Games y publicado por Microsoft, anunciado en 2014 como una exclusiva para Xbox One y PC. Este prometía un mundo vibrante de fantasía, donde controlas a Drew, un joven guerrero que podía luchar junto a su enorme dragón, Zuban, con combates dinámicos, exploración y un sistema cooperativo. Sin embargo, tras varios retrasos y rumores de problemas en el desarrollo, en 2017 Microsoft anunció oficialmente la cancelación del juego. Se dice que el motor Unreal Engine 4 no se adaptaba bien a la visión de Platinum Games, además de problemas técnicos y diferencias creativas entre el estudio y Microsoft. Desde entonces ha habido especulaciones sobre un posible regreso, pero el proyecto sigue enterrado. Y siguiendo con RPGs, pero esta vez de la mano de Capcom, Deep Down, anunciado en 2013 como una exclusiva para PlayStation 4, presentado con un impresionante tráiler que mostraba un caballero enfrentándose a un dragón en un oscuro calabozo. El juego prometía una experiencia cooperativa en línea, con mazmorras generadas proceduralmente y un sistema de combate desafiante, similar a Dark Souls. A pesar de generar gran expectativa, nunca llegó a lanzarse. Capcom renovó varias veces la marca registrada, lo que daba esperanzas de que el juego seguía en desarrollo, pero con el tiempo, el silencio se hizo permanente. Se especula que tuvo problemas con el motor desarrollado específicamente para este juego y cambios en la dirección del proyecto llevaron a su cancelación. Y sin lugar a dudas, una de las cancelaciones más conocidas, Silent Hill PT, un teaser jugable lanzado en 2014 por Konami para PlayStation 4, sirviendo como una demo para un nuevo juego de Silent Hill, dirigido por Hideo Kojima, con la colaboración de Guillermo del Toro y Norman Reedus. Esta experiencia de terror en primera persona atrapó a los jugadores con su inquietante atmósfera, acertijos enigmáticos y un diseño que revolucionó el género del horror. Sin embargo, en 2015, tras la conflictiva salida de Hideo Kojima de Konami, el juego fue cancelado y PT fue eliminado de la PlayStation Store, convirtiéndose en una de las demos más buscadas y difíciles de conseguir. A pesar de su corta duración, dejó una huella imborrable en el mundo del terror y sigue siendo un referente en el género. Lo más curioso de todo es que tras esto, Hideo Kojima fundó Kojima Productions y cogió al propio Guillermo del Toro y a Norman Reedus para hacer Death Stranding. Y de este he estado investigando porque es curioso, ya que The Last Night fue anunciado en 2017 durante la conferencia de Xbox en el E3, llamando la atención de inmediato con su espectacular estilo cyberpunk en pixel art, una mezcla entre gráficos en 2D y escenarios en 3D, con una iluminación impresionante, desarrollado por Odd Tales. Seguro que no conocerás este estudio porque no han hecho otro juego. Prometía una historia profunda en un mundo distópico donde la humanidad ya había alcanzado el estado de confort extremo, gracias a la automatización, eliminando las necesidades de trabajar y luchar por algo. Sin embargo, a pesar del gran impacto que tuvo este tráiler, The Last Night desapareció del mapa. Su desarrollo se vio afectado por problemas financieros, desacuerdos con editores y controversias en torno a su creador, Tim Soret, lo que hizo que el proyecto quedara en el limbo, aunque el equipo ha asegurado en ocasiones que el juego sigue en desarrollo y no ha habido actualizaciones significativas hasta el año pasado, que publicaron un vídeo sobre su arquitectura, pero aún así sigue sin noticias. Personalmente creo que les ahogó la fama. Es muy complicado haber creado ese hype con un juego de esas características, y para un equipo muy pequeño los tiempos de desarrollo y exigencia seguramente les pasará factura, cancelándolo o sacándolo cuando ya el juego esté obsoleto. Y siguiendo por una de las sagas cinematográficas más famosas, en este caso Star Wars 1313 fue anunciado en el E3 de 2012, sorprendiendo a los fans con una propuesta más madura y centrada en el bajo mundo criminal de Coruscant. En lugar de los Jedi y los Sith, el juego seguiría a un cazarrecompensas, con mecánicas de acción en tercera persona al estilo Uncharted, mostrando un lado más oscuro del universo Star Wars. Sin embargo, el juego quedó en el olvido tras la compra de Lucasfilm por parte de Disney en 2012, lo que llevó al cierre de LucasArts en 2013. Aunque se reveló que el protagonista sería Boba Fett, el proyecto nunca fue retomado y se consideró cancelado.
Al igual que Project Ragtag, fue otro ambicioso juego Star Wars desarrollado por Visceral Games, el estudio de Dead Space, y dirigido por Amy Hennig, la mente detrás de Uncharted. El juego fue anunciado en 2013. Prometía una experiencia cinematográfica de acción y sigilo en tercera persona, ambientada en el bajo mundo criminal de la galaxia. Decir que este juego era de Electronic Arts, y esto es importante. Se esperaba que fuera una historia lineal con un protagonista carismático al estilo Han Solo, alejado también de los Jedi y los Sith, con mecánicas de exploración, tiroteos y sigilo. Sin embargo, en 2017 EA cerró Visceral Games. Electronic Arts cerró Visceral Games y canceló el proyecto, citado con problemas de enfoque lineal en un mercado que prefería experiencias de mundo abierto y juegos como servicio. Claro, porque Anthem les salió genial. Maverick Hunter fue un ambicioso spin-off de la saga Mega Man X, desarrollado en secreto por Armatube Studios, un estudio compuesto por ex desarrolladores de Metroid Prime. Este juego iba a ser una reinterpretación más oscura y realista de la franquicia, con estilo de acción en primera persona, alejándose del clásico 2D. El proyecto estaba protagonizado por X, pero con un diseño más detallado y futurista. Se enfocaba en combates más dinámicos y con una historia más madura, donde X lidiaría con dilemas morales sobre la guerra entre humanos y robots. Lamentablemente, Capcom canceló el proyecto en 2010, supuestamente por miedo a que un cambio tan radical no fuera bien recibido por los fans. Con el tiempo, imágenes y vídeos filtrados han revelado que el juego tenía un gran potencial, convirtiéndolo en una de las cancelaciones más tristes para los seguidores de Mega Man. Fable Legends iba a ser un spin-off multijugador cooperativo ambientado en el universo de Fable, desarrollado por Lionhead Studios y publicado por Microsoft. Anunciado en 2013, el juego apostaba por un enfoque de acción online asométrica. 4 jugadores encarnaban a héroes con habilidades únicas, mientras un quinto jugador tomaba el rol de villano, colocando trampas y enemigos en el mapa para detener a los aventureros. El juego tenía gráficos impresionantes, con el motor Unreal Engine 4, y prometía una experiencia completamente nueva dentro de la franquicia. Sin embargo, tras varios retrasos y una fase beta extendida, Microsoft canceló el proyecto en 2016 y cerró Lionhead Studios, dejando a Fable Legends sin posibilidad de ver la luz. Se rumorea que la cancelación se debió a un modelo de negocio insostenible, ya que se planeaba con un free-to-play con microtransacciones, pero su desarrollo costoso y la falta de interés del público hicieron que Microsoft definitivamente decidiera abandonarlo. Battlecry fue un juego de acción multijugador desarrollado por Battlecry Studios, un equipo fundado por Bethesda. Anunciado en 2014, el título prometía un sistema de combate basado en melee y armas a distancia en intensas batallas de 32 contra 32, increíble, ambientadas en un mundo steampunk donde la pólvora estaba prohibida y las guerras se resolvían con combates cuerpo a cuerpo. El juego se presentó con un estilo artístico llamativo y un sistema de clases con habilidades únicas, recordando a títulos como Team Fortress 2 o Overwatch. Sin embargo, tras algunas de las pruebas betas cerradas, Bethesda dejó de hablar del juego en 2015, indicando que no cumplía con sus estándares de calidad. Finalmente, en 2016, el proyecto fue oficialmente cancelado y Battlecry Studio fue absorbido por Bethesda, pasando a trabajar en otros proyectos, incluido el soporte de Fallout 76. Battlecry desapareció sin más noticias, convirtiéndose en otro juego que se esfumó sin ver la luz. Si te ha gustado este vídeo, deja un me gusta, suscríbete para más y aquí te dejo otro vídeo que quizás te interese.